¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles rindiendo toda tu adoración a Él? Las lecciones de escuela sabática para este trimestre te enseñarán que solo confiando en el poder y la gracia del Maestro, por su amor y misericordia, podrás convertirte en un seguidor o una seguidora victoriosos de Jesús. A continuación, escucharás la lección de escuela sabática en la voz del licenciado Nelson Saldaña. Mis hermanos y mis amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la epístola que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Éfeso mientras se encontraba prisionero en Roma, alrededor del año 62 de nuestra era. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 2, los versos del 1 al 10, y en él Pablo expresa de una manera magistral el plan de la salvación. Y los expertos en las epístolas de Pablo dicen que este capítulo 2 de los Efesios y el capítulo 3 de la carta a los Romanos es donde el apóstol Pablo explica de manera diáfana el plan de la salvación. Por eso necesitamos leerlo con mucho detenimiento en nuestros hogares. Yo le voy a invitar a que con mucha calma usted lea el capítulo 2 de la carta a los Efesios, del verso 1 al verso 10. En ella encontramos cómo Dios salva a los seres humanos, cómo se ha propuesto librarlos de las garras del pecado, del mal, y cómo darles la salvación. En conclusión, este es un tema que nos compete a todos los seres humanos porque todos los seres humanos estamos perdidos. Pablo allí, en ese capítulo, el verso 1, dice algo interesante. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En este capítulo, Pablo habla de la condición del ser humano. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, divide la vida del creyente del momento cuando él se encuentra con Dios. Eso es un antes y un después. Debemos entender que antes de encontrar a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el verso 4 comienza la solución a este problema. Dice así, ¿pero de qué? Pero de que como estabas muertos en delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. He aquí la clave. Los seres humanos estamos muertos a causa del pecado. Cuando leemos los versos siguientes, implica, estamos muertos en delitos y pecados porque el pecado nos hace amar el pecado. El pecado coloca en nosotros la tendencia a pecar, porque así nacimos y nos vivimos en el mundo de la carne. O sea que tenemos un problema interiormente, pero también hay un problema exterior, que Pablo lo explica, es porque el mundo en que vivimos está hecho para pecar y porque este mundo ha sido usurpado y destruido por el enemigo y ha destruido a los seres humanos, ha desfigurado la imagen de Dios en nosotros. Entonces, como esto ha sido así, o sea, dentro de nosotros existe la tendencia pecaminosa y el enemigo nos incita igualmente al pecado, pero somos pecadores por naturaleza. Y entonces así es como Pablo explica que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por más que nos esforcemos, no podremos cambiar esa condición. La educación, la cultura, el trabajo tesonero puede transformar nuestras vidas exteriormente, pero no puede transformar el corazón.
Eso solo ocurre cuando Dios interviene y yo se lo permito. ¿Captas esto tan importante? Es allí. Bueno, pero ¿cómo ocurre eso? Pues, bueno, leamos de nuevo el verso 4, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estos dos versos sintetizan la salvación que Dios quiere traer a los seres humanos. Dice que es porque Dios es rico en misericordia, es porque Dios nos ama con un amor muy grande, que podríamos salir de la muerte a vida en Cristo Jesús, y esto por gracia. Es decir, la gracia es algo que nosotros no merecemos, pues aquí está sintetizado la salvación. En Cristo podemos ser salvos. En Cristo podemos llegar de nuestra condición de muertos a vida. Eso solo lo puede hacer Dios. Y lo explica un poco más adelante en el verso 8, ¿sí? ¿Cómo esto es una realidad? Dice, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe son regalos de Dios. Pero Dios no puede obligar a salvarme. Dios no me predestina para salvarme y llevarme a la patria celestial. Porque si así fuera, si me llevara a contra de mi voluntad, yo no sería feliz frente a la presencia de Dios. No sería feliz frente a la santidad de la atmósfera del cielo. El resplandor de Dios, la gloria de Dios me consumiría. El cielo sería para mí una tortura. Y la única forma de que esto pueda ocurrir es por la gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Es así como funciona el plan de la salvación. Y esta es la diferencia entre la salvación verdadera y la falsificación de la salvación. Cuando yo vivo mi experiencia cristiana en mis obras, en mis acciones, cuando quiero congraciarme con Dios, estoy haciendo al revés el proceso de la salvación. No, nunca podré ser salvo por mis obras. Y aquí lo explica muy bien el apóstol. Dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino don de Dios. Entonces, la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios para traerme de la muerte a la vida, solo puede ser a través de Jesucristo. Y esa será una realidad en mi vida cuando yo lo acepte por fe. Y entonces, esa fe es la que se apropia del sacrificio de Jesús para perdón, para transformación. Y alguien podría decir, pues yo he aceptado al Señor, pero aún tengo tendencias al pecado. Así es la cosa. Pues déjeme decir que eso será así hasta que el Señor venga por segunda vez y transforme estos cuerpos corruptibles en cuerpos que puedan soportar la eternidad. ¿Pero implica eso entonces que yo viviré en pecado? No. Lo que implica aquí es que como las tendencias siempre van a estar luchando contra mí, yo necesito cada día, cada momento, pedir la gracia de Dios, pedir la fe para aferrarme de los méritos del Señor Jesús, para poder tener las tendencias a raya, al límite. Por eso Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Se lo está diciendo a sus discípulos. Eso implica que los discípulos no tenían una santidad como la que se entiende en el mundo cristiano, que la santidad es una condición en que ya mi vida
no tiene pensamientos que me degraden. ¿Sí? Es posible, queridos hermanos, que nosotros tengamos que luchar siempre con las tendencias, pero con la gracia de Dios las mantendré al límite. Una persona que es adicta a las drogas se encuentra con el Señor, le acepta por fe, recibe la gracia del Señor. Aún así, él seguirá sintiendo la tendencia a las drogas, pero por la gracia del Señor se mantiene ahí para no volver a entrar a ese mundo que lo destruye. Y así con cualquier tendencia, cualquier inclinación que nosotros podamos tener, esa nos va a acompañar hasta el fin de nuestras vidas y hasta la tumba. Pero si Jesús viniera antes, pues nos va a acompañar hasta que Jesús aparezca. Lo que sí es verdad es que por esa gracia del Señor, esas tendencias serán mantenidas al límite, de tal manera que el carácter de Dios, que va siendo puesto a través del Espíritu Santo en los cristianos, va transformando estas vidas y va debilitando poco a poco esa tendencia, pero estará allí. Sin embargo, es posible que algunos venzan totalmente las tendencias, pero si ese no fuera su caso, pues confía en el Señor, que si dependemos de Él constantemente, mantendremos nuestras tendencias en la raya. Velad y orad para que no entréis en tentación, pues significa que constantemente debemos depender del Señor. Bien, ahora hay algo interesante. Dice, bueno, está bien, soy salvo por gracia, por el amor de Dios que nos ha mostrado en Jesucristo, y yo lo he aceptado por fe. Entonces ahora no necesito yo actuar nada ni obrar nada para mi salvación. Miren lo que dice el verso 9 y el 10. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya. Entonces aquí uno decía, ¿ves? ¿Das cuenta? No necesito actuar, no necesito obrar. Pero mira lo que sigue diciendo el verso. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues si la gracia del Señor yo la he aceptado por fe, si ese amor misericordioso de Dios a través de Jesucristo se manifiesta en mi vida mediante el Espíritu Santo, lo automático va a ser una obediencia de fe. Entonces ya esas obras no es para alcanzar la salvación, sino que son el fruto de la obra salvadora de Dios. Así, de esta forma, Dios transforma nuestras vidas por la gracia, por su amor que nos ha manifestado en Cristo. Y entonces se cumplen otras cosas que dicen estos versículos. En Jesús he sido resucitado, en Jesús he sido exaltado y colocado en los lugares celestiales, que es lo que dice estos versos aquí. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre solo por gracia. Y cuando Pablo dice esto, de que hemos sido resucitados en Cristo, transformados en Cristo, exaltados en Cristo, es porque Jesús ya logró eso. Y desde el santuario celestial, Él nos regala esas bendiciones. No son hoy una realidad física, pero sí es tangible en nuestras vidas, porque un día el Señor nos colocará en lugares celestiales. Hoy no, pero mañana sí. Pero hoy puedo sentir los efectos de la victoria de Cristo que Él me envía desde las cortes celestiales. Queridos hermanos, yo les quisiera invitar a usted que con mucha oración lea este capítulo 2 de los versos 1 al 10 y agradezca al Señor por cómo Él nos ha salvado a través de Jesucristo, por su gracia y por su amor, y cómo ha preparado las obras
que son el fruto de mi aceptación del Señor. Y esas obras es lo que me va guiando a una vida transformada, una vida alejado de la mundanalidad, una vida que va siendo santificada. Y dice, ajá, pero ¿cómo es esa guía? ¿Cuáles son esas obras? Pues ahí están reflejadas en los 10 mandamientos. Esa es la guía de la conducta cristiana. Y la gracia del Señor me ayudará a cumplir su ley. Porque dice, muchas bendiciones tienen los que guardan tu ley. Mucha paz. Pues esa es la paz que el Señor nos quiere dar en medio de un mundo convulsionado. Queridos hermanos, les invito a que oremos. Padre eterno que estás en el trono del universo, gracias por salvarnos con tu grande amor, con tu gran misericordia y mostrándonos esto a través del sacrificio del Señor Jesús, que en Él somos resucitados, transformados y exaltados para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esa fe que constantemente esté tomando de tu gracia y de tu misericordia, a fin de que la realidad de la salvación sea experimentada en nuestras vidas. Lo rogamos únicamente en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.